Pero yo sí les voy a contar una historia paranormal, que es una leyenda que sucedió precisamente ahorita que precisamente apenas pasamos lo del temblor o conmemorar el temblor del 85, el 19 de septiembre de 1985 en México. Para la gente que nos escucha de otros países que la hay, saben que aquí en México pues se vivió una tragedia horrible donde sacudió un terremoto al país, entonces pues mucha gente se unió, pero parte de digamos que este acontecimiento que pasó, pues hubo un momento en el que dicen que fue bastante el terremoto. Sabemos que pasó a traer vidas humanas a más no poder y que obviamente pues los servicios funerarios pues simplemente no se daban abasto, ¿no? Entonces, cuando recién empezaba a funcionar el metro de la Ciudad de México, comentan que precisamente en la línea 1 existía el tren llamado 500 diagonal 501, así estaba identificado el tren. Y que así que el jefe de estación del tren, pues al ver que realmente la gente y las ambulancias, toda la gente que se unió como el país hermoso que somos a llevar a los difuntos, a sacar a las personas de los escombros, pues él dijo, el servicio se suspende obviamente por seguridad de que no sabemos si se fracturó algo o tenemos que checar las vías, pero que también iba a poner al servicio esa locomotora en específico que comentan que son 3 vagones. Puso al servicio del gobierno. ¿Por qué? Para transportar a las personas fallecidas en ese tren. Es algo que sucedió realmente. Entonces, este tren, el 500 diagonal 501, empezó y los soldados, las personas voluntarias empezaron a cargar el tren con fallecidos que tendría que ver gente adulta, mujeres, ancianos y niños en general. Fue cargado el tren para poderlos llevar y que pues obviamente se procesara con las funerarias. Casi casi fueron que empezaron a repartir pues, los difuntos a todos los lugares posibles, ¿no? Pasó, se empezó a recuperar obviamente el país después de este acontecimiento y comentan que el servicio se restableció a las 2 semanas. Ya habían hecho limpieza, ya habían desinfectado, porque pues obviamente el tren pues pasó por cosas digamos que muy poca higiénicas, obviamente por llevar tanto difunto y que los usuarios obviamente iban a identificar porque dicen que el hedor era bastante. Ya aparte después de esas 2 semanas cuando se estableció el servicio del tren, comenta que la gente empezó a reportar que pues escuchaban, o sea, en horas que ya no eran horas pico, ya casi al final empezaron a escuchar lamentos, empezaron a escuchar incluso así como gritos y que a veces el hedor empezaba a emerger de la nada y que reportaban, ¿sabes qué? Está oliendo así y que llegaban los de limpieza, oye, pues no sabemos por qué, ya se limpió, ya se desinfectó y sigue oliendo. Entonces a veces decía que a veces había gente que captaba más el olor que otras. Pues una de las historias más impactantes fue de, a lo mejor, pues tú a lo mejor me ayudas en ese aspecto, que los trenes, pues decía que el guardia de seguridad, antes de, no sé, ustedes obviamente pues, no llevan ya personas, ustedes como locomotoras, pero que el guardia de seguridad, antes de que lo metieran al que tú dices el patio, ya Ujú. para estacionar al tren, que dice que obviamente tenía que revisar que pues ya no hubiera gente, ¿no? Porque luego había gente que se acababa dormida, había gente que no se daba cuenta y que pues hasta la terminal o en el patio, como dice Seferino, pues ahí se daban cuenta que pues ya había acabado el viaje. Entonces, el guardia en uno de los vagones del 500-501, que dice que encontró una familia sentada todavía, que se componía bueno, él dice papá, mamá y una niña pequeña. Sí, es que... Entonces les dijo, oigan, ya llegamos al destino, ya no va a seguir, ya necesito que se bajen. Dice que no le respondió, que se pasó al siguiente vagón, no vio nada y que cuando regresó ya no estaba ni el supuesto papá ni la supuesta mamá, pero que seguía estando la niña. Él se acercó a hablar con la niña, pero que ella estaba con un aspecto muy tenebroso viendo hacia el suelo y los cabellos tapándole. Entonces él empezó a vocear, oigan, creo que pues tenemos que empezar a reportar a la policía porque a esta niña sufrió un abandono, los papás ya no están. Quiero pensar que a lo mejor la dejaron por error, pero pues yo acabo de verlos y ahorita ya no están. Sus compañeros en el otro lado de la radio le empezaron a decir, nosotros ya estamos aquí en la salida de la estación del tren, del metro.
no ha salido nadie, ya cerramos, no ha salido nadie. Dice, ¿cómo no? Si los papás de esta niña acaban de ver. Entonces, en el momento en el que él está voceando, agarra a la niña del hombro y comenta que él vio una de las escenas más terroríficas en su vida, porque la niña se le quedó viendo y era una calavera. Era una calavera a la niña que se le quedó viendo. Entonces, obviamente, él, incluso comentan que hasta sus compañeros en la radio escucharon el grito. Él salió y que y llegó todo nervioso y que le dijo, es que lo que pasa es que acabo de ver una niña muerta. Y empezó Sí. o sea, a temblar de la impresión y que ellos le dijeron que pues no se lo tomaron ni a broma, no les sorprendió lo que les estaba contando, porque los guardias de seguridad decían que era más común de lo que se imaginaba, porque incluso en las vías, en ese tren en específico, nadie quería trabajar ya, ni los pilotos, bueno, los conductores o como dices el maquinista, querían ya trabajar porque era bastante el acoso que sufrían, porque dice que les tocaban las ventanas, que decía que escuchaban los gritos y que el guardia fue víctima de una de las niñas de los tantos difuntos que ese tren transporta. Entonces, ahí por si quieren investigar, tren 500-501 de la Ciudad de México que pues transportó pues difuntos del temblor o bueno, el terremoto del 85 pues, en México.